Estimados y estimadas estudiantes, espero que estén todos muy bien. A través de este video vamos a hacer un repaso de la última clase, la última actividad que les enviamos a través de este nuevo sistema de aprendizaje remoto y cuyo tema era la globalización. Vamos a compartir pantalla en esta presentación, donde resumí los principales aspectos que ustedes debían analizar del tema que les presentamos a partir de los recursos que les enviamos, en virtud de estas preguntas que les planteamos, que tenían que ver con el concepto de la globalización, su desarrollo histórico, los aspectos en los que más había influido, además de sus ventajas y desventajas. Primero, ¿cierto? En cuanto al concepto de globalización, va a ser un fenómeno que vamos a asociar a la comunicación, a la interconexión a nivel mundial, ¿ya? Por cuanto constantemente nos estamos informando a través de distintos medios de comunicación de acontecimientos que pueden ocurrir fuera de la frontera de nuestro territorio, o incluso podemos ver en directo diferentes sucesos que están ocurriendo en otras partes del mundo, como el caso de un partido de fútbol, o el discurso de algún presidente o alguna autoridad mundial. Podemos además recorrer distancias, ¿cierto?, cada vez en menos tiempo, adquirir productos que han sido fabricados en distintos lugares del mundo, todo esto a través de la conexión a partir de ciertos medios tecnológicos. ¿Ya? Todas estas características se van a insertar en este denominado proceso de globalización, concepto que va a hacer referencia a este proceso de interacción y de comunicación e integración a nivel mundial que se genera gracias al desarrollo de tecnologías, de aspectos políticos, como desarrollo de tratados de libre comercio, entre otros factores, y que, según veremos, va a tener diferentes dimensiones que vamos a analizar y diferentes ventajas y desventajas para las distintas sociedades que se insertan en este mundo globalizado. Primero, en relación a los antecedentes históricos de la globalización, como se conoce hoy en día, ¿cierto? Vamos a encontrar tres puntos esenciales a partir de los cuales se identifica el desarrollo de este proceso. El primero van a ser los procesos migratorios de la prehistoria, que nosotros analizamos en su momento, donde grupos de nómades, hombres y mujeres, ¿cierto?, que se movían a través del territorio para efectos de escapar de inclemencias climáticas o buscar alimentación o resguardo, ¿cierto?, van a intercambiar información de lo que conocen, ¿cierto?, por la vía de la oralidad. El segundo punto clave, ¿cierto?, en el desarrollo de este proceso de globalización va a ser el encuentro entre dos mundos que también estudiamos, el también denominado descubrimiento de América, donde a partir de la colonización de América por los españoles, ¿cierto?, se empiezan a desarrollar y generar diferentes redes de intercambio comercial, que al mismo tiempo van a servir como redes de intercambio cultural. Y por último, el tercer punto relevante en el desarrollo de la globalización va a ser la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se va a originar a finales del siglo XIX y que se va a extender hasta la época actual, partiendo con la revolución industrial. Ahora, si bien la historia de la globalización es tan extensa, ¿cierto?, que parte desde las primeras migraciones de nómadas, hoy día, o a partir de las últimas 2 décadas del siglo XX, se va a ver acelerada de manera considerable y sustancial, ¿cierto? Es decir, a partir ya del periodo entre guerras va a comenzar esta paulatina y acelerada internacionalización de la economía y de los mercados, lo que va a implicar una interdependencia de los países a nivel mundial para el desarrollo de sus políticas económicas. De esta manera la producción, el comercio, los distintos bienes van a comenzar a adquirir una dinámica planetaria, ya donde los flujos comerciales, los flujos financieros van a ser cada vez más abundantes, más complejos, van a llegar a formar una especie de entramado que, tal como una tela de araña, va a extenderse por todo el mundo. El concepto mismo de globalización, como lo conocemos hoy día, moderno, ¿cierto?, fue utilizado por primera vez por Don Marshall McLuhan, quien lo utilizó para referirse a los grandes cambios culturales que estaban empezando a ocurrir ya a finales de la década de los 60, debido precisamente al impacto de los medios de comunicación que se estaba generando en ese momento, identificando con este concepto el término de la Guerra Fría y un nuevo proceso de globalización contemporánea. ¿Ya? Contemporánea porque además, ¿cierto?, dentro de esta línea de tiempo que nosotros analizamos y que tenemos muy presente siempre, va a estar dentro de las épocas en que dividimos la historia entre la época contemporánea. Ahora,
Como proceso histórico propiamente tal, la globalización se va a generar como consecuencia de la combinación de un conjunto de factores, que incluye dentro de todo, y por supuesto la más importante, el desarrollo de técnicas de navegación, la expansión de relaciones comerciales, la difusión de valores, de instituciones y de la cultura proveniente de Europa que se va a expandir, ¿cierto?, a nivel planetario. Ahora, uno de los principales roles en el desarrollo y en el desarrollo, en la cierta expansión de esta globalización va a ser la innovación tecnológica, ya que va a permitir conectar hoy en día en tiempo real, ¿cierto?, a personas en distintos lugares del mundo y que en su momento, gracias a la convergencia de nuevas tecnologías, va a permitir el desarrollo de nuevas rutas comerciales, ¿cierto?, que van a favorecer no solo el intercambio de productos y bienes, sino también el intercambio cultural, que va a generar, ¿cierto?, que podamos conocer, ¿cierto?, la cultura de distintos lugares del mundo a partir de estos medios tecnológicos. También va a favorecer, ¿cierto?, la globalización, la aceleración de los ritmos de apertura económica, de intercambio de mercancías, de bienes, servicios, y la liberación de los mercados de capitales. Ahora, como dijimos, la globalización se va a expresar a través de diversas dimensiones. Cada una va a tener sus propias características y gracias a esto se va a distinguir cada una de la otra. En este mapa conceptual que yo estoy utilizando para guiar este repaso, tenemos los principales, que son los enfoques tecnológico, social y económico. Primero, en cuanto a los enfoques económicos, la globalización va a caracterizarse por promover una economía de libre mercado y esta internacionalización de los mercados a la que ya me he referido en muchas ocasiones. Asimismo, va a buscar la integración económica, comercial entre los diferentes países, de manera que se van a buscar herramientas adecuadas para este favorecimiento, que van a ser los tratados de libre comercio, que van a tener por objeto suspender ciertas barreras arancelarias, es decir, los impuestos que se cobra a un determinado bien cuando ingresa a un país, para efectos de fomentar el intercambio comercial entre los países, ¿ya? Un sistema económico globalizado, para ser tal, debe cumplir con una condición fundamental, que va a ser el libre flujo de los bienes y servicios, ¿ya? Por eso los tratados comerciales van a cumplir un rol tan importante, porque van a ser la principal herramienta política que va a permitir esta liberación económica de los mercados. Como dijimos anteriormente, este proceso de expansión económica ha sido paulatino desde mediados del siglo XX, cuando se produjo este aumento explosivo de la producción y su respectiva comercialización gracias a la revolución industrial y la automatización de procesos, ¿cierto?, que fue, digamos, el puntapié inicial para esta nueva automatización de procesos. Pero este proceso se vio también acelerado durante los años 90 como consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales que propiciaron la eliminación de las barreras arancelarias para una mayor circulación de productos y capitales. Los mayores flujos, además de capital extranjero, las nuevas plazas de inversión, llevaron a muchos estados a implementar medidas como la reducción de impuestos de capital extranjero, orientadas precisamente a atraer estos recursos e incluso realizar ajustes estructurales en sus sistemas económicos para tener una mayor competitividad, ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Luego, en una dimensión social, ¿cierto?, la globalización genera un aspecto bastante negativo, un aspecto que se considera bastante negativo, que va a ser la contribución al crecimiento de las desigualdades a nivel social, por cuanto promueve el desarrollo de un capitalismo y un libre mercado, ¿cierto?, que no va a tener, donde un Estado no va a tener un rol activo en la protección de las clases más bajas o donde se genera la mayor desigualdad. Por otro lado, la dimensión cultural, ¿cierto?, es donde se genera un fenómeno bastante interesante, que es la globalización cultural. También me refería a él previamente, ¿cierto? Va a ser un proceso donde la mayor relevancia la van a cobrar precisamente los medios de comunicación, ya que a través de ellas se van a difundir formas de vida desconocidas en distintos lugares del mundo, ¿cierto?, gracias a la tecnología. Se van a conocer y se van a desarrollar también, se van a adoptar como propias. Así, por ejemplo, en Chile podemos ver la cultura, diferentes modas o adopción de culturas que son originarias de otros lugares del mundo.
Finalmente, en cuanto a los efectos, las ventajas y desventajas, que genera este proceso de globalización a las distintas personas y sociedades en sus distintos ámbitos del mundo, podemos destacar varias. Desde el punto de vista positivo de las desventajas, debemos destacar que el aumento de las relaciones internacionales y el traspaso de nuevas tecnologías contribuyen al aumento de la calidad de vida de la población en diversos países del mundo. El aumento de las tecnologías definitivamente beneficia a los medios de transporte y las comunicaciones, lo que nos va a colocar en un momento en el que hoy día superamos ya las distancias físicas y las fronteras. Entonces, no solo es viajar, sino también comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo en cosa de segundos. Dentro también de las ventajas, está el aumento de relaciones diplomáticas entre las distintas naciones, lo que favorece, ¿cierto?, a integrar los mercados alrededor del mundo. Facilita la circulación de mercancía y la tecnología, beneficiando a zonas que antes podían haber tenido difícil acceso a ella. Se aumentan las posibilidades de comerciar y negociar entre diferentes países del mundo. En Chile esto cobra particular relevancia porque nosotros somos un país que exporta diferentes bienes a diferentes partes del mundo. El cobre, el vino, las frutas, entre otras. La difusión del valor de las libertades, de los derechos humanos de las personas, ¿cierto? La difusión de los avances en tecnología y en medicina, hoy en día sobre todo, ¿cierto?, que nos estamos enfrentando a la pandemia, la búsqueda de una solución, particularmente una vacuna que pudiera ayudarnos a curar esta enfermedad, ¿cierto?, incluye esfuerzos a nivel mundial y va a favorecer, ¿cierto?, a nivel mundial para enfrentar esta pandemia. Ahora, desde el punto de vista negativo, es decir, las desventajas que genera esta globalización, en el ámbito económico se destaca que genera una dependencia importante de los países productores de materias primas respecto de las potencias económicas mundiales, por cuanto aquellas pueden fijar los precios de compra y venta a nivel mundial, lo que evidentemente va a perjudicar a las economías más débiles. Esta dependencia también se produce a nivel tecnológico porque el mundo vamos a dividirlo entre países productores de tecnología y países consumidores de tecnología, lo que va a implicar que siempre los consumidores de tecnología van a estar más rezagados respecto de los primeros. Desde el punto de vista social, ¿cierto?, ya dijimos que una de las críticas más importantes tiene que ver con que no hay o no se preocupa de la repartición igualitaria de los beneficios que se logran con la globalización, sin poder dar solución de esta manera a los problemas sociales tales como la pobreza, que se genera también como consecuencia de la desigualdad que genera este sistema. Segmentación, diferenciación, marginación de personas, de grupos sociales, de actividades, de regiones y países. La globalización, ¿cierto?, implica no solo la globalización y la intercomunicación e integración de cosas positivas, sino también de cosas negativas, como la globalización del crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas, la prostitución. La globalización de la tecnología no solo implica que se utiliza aquella para propósitos beneficiosos para la sociedad, sino también se globaliza, ¿cierto?, esta parte más oscura, ¿ya? El blanqueo de dinero también se utiliza o se beneficia de la globalización. Los paraísos fiscales, por ejemplo, se logran a través de, ¿cierto?, la integración de distintos países, o la utilización de los paraísos fiscales para efectos de evadir impuestos. Surgen también a través de, o gracias a la globalización, tendencias deshumanizadoras, elitistas, centralistas, marginadoras, que se generan como consecuencia de la concentración de ingresos y riqueza en pocas manos. Hay una creciente pérdida de la capacidad de compra de la población en los países más pobres. También hay una necesaria degradación en las condiciones de trabajo, si bien va de la mano con el desarrollo o la mayor conciencia a nivel de derechos humanos. Evidentemente la mayor automatización a nivel de industria va generando una disminución del mercado laboral y como consecuencia necesaria, ¿cierto?, una degradación en las condiciones de trabajo. Y se incrementa además economías informales, economías criminales y de capital especulativo, entre otras. Bueno, espero que con esto les haya quedado más o menos claro toda la información y todo el contenido que quisimos pasar en la actividad de la semana pasada. Como siempre, cualquier duda que tengan pueden comunicarse con cualquiera de los profesores que formamos parte del equipo de historia, sea a través de los medios tecnológicos a los que podemos acceder a través de la globalización, o pueden llamarnos directamente a nuestros teléfonos. Mucho ánimo, quedan pocas clases. Les
recomiendo, además quería hacerles una observación en relación a la participación. Primero, muchas gracias y los felicito por seguir participando, pero quiero que tengan especial ojo en que las actividades que les enviamos, la idea es que el contenido y el análisis lo hagan a partir de la información que nosotros les enviamos. Nos dimos cuenta que en algunas preguntas hay unas copias más o menos textuales de Google, la primera opción que aparece de hecho, así que tengan harto ojo con eso, porque la verdad es que el copiar y pegar la respuesta de Google no les va a servir mucho en sus procesos educativos como si un análisis concienzudo de la materia y la información que les enviamos. De cualquier manera, y como siempre, estamos disponibles para cualquier duda que quieran que tengan, sea en el desarrollo de la actividad de esta semana o de actividades de la semana pasada. Les mando un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, espero nos estemos comunicando pronto y que estén muy bien. Chao, chao.